Buenas, Polifonías y Memorias de la Facultad de Educación es parte de un gran proyecto de la Facultad de Educación que se viene desarrollando aproximadamente 6 años. Tiene como propósito fundamental conservar las memorias de lo que fue la creación y el desarrollo de la Facultad de Educación, que al mismo tiempo significa la creación y el desarrollo de la Universidad Surcolombiana desde sus inicios con ITUSCO. Sabemos que muchos de los maestros insignes de la Facultad de Educación fueron fundadores de nuestra universidad. A los maestros Misael García, Gustavo Briñez, Jesús María Vidal, Luis Humberto Alvarado, Luis Evelio Vanegas, Nelson López y tantos, la lista es muy larga. En esta ocasión son 10 maestros los que hemos invitado en este programa, pero la convocatoria la queremos hacer para muchos más, el mayor número posible, que nos permita seguir conociendo un poco más la facultad y la universidad. Darles un agradecimiento muy especial a estos maestros por su gesta, por su contribución. Ellos estarán también contándonos cómo ven la universidad hoy, cómo ven la facultad. Este es un producto, como lo dije anteriormente, que viene de hace mucho tiempo, y darle agradecimiento a esas personas que también han contribuido. A la profesora Nidia Guzmán, como decana anterior de la Facultad de Educación, al maestro Orinson Perdomo, a la maestra Aurelina Bernal, al estudiante Felipe Salcedo y a todos los jefes de programa que han contribuido con reseñas de la facultad. A todos ellos y especialmente para nuestros maestros, a nuestros invitados, muchas gracias. Gracias por lo que han hecho de nuestra universidad y nuestra facultad. Bienvenidos a Entrevistas Ágora y al especial Polifonías y Memorias, proyecto audiovisual de la Facultad de Educación de la Universidad Surcolombiana. Programa que se emite por Zoom Canal Universitario y que cuenta para su realización con el apoyo del Centro de Producción Audiovisual de la Universidad Surcolombiana. Polifonías y Memorias, programa de la Facultad de Educación, hace un reconocimiento a los maestros y maestras que forjaron su historia y se propone rescatar las voces y dar visibilidad a quienes fueron actores académicos y los principales protagonistas en la construcción de la facultad y de los diferentes programas como proyecto académico, intelectual, cultural, político y social para la región surcolombiana. Polifonías y Memorias a través de los protagonistas de la vida institucional que hacen presencia en este espacio, dan cuenta de los orígenes, los desarrollos, las experiencias significativas, la perspectiva universitaria desde aspectos como la docencia, la investigación, la extensión y la proyección social de la Facultad de Educación y de la Universidad Surcolombiana. Polifonías y Memorias, proyecto audiovisual de la Facultad de Educación, le da la bienvenida al maestro Jesús María Vidal, quien fuera miembro activo de esta institución universitaria y con una gran trayectoria en la docencia en el bachillerato como en el Colegio Nacional Santa Librada. Bienvenido, maestro Vidal, a Polifonías y Memorias de la Facultad de Educación. Gracias, amigo Horizon. Es para mí un honor estar en este programa y sobre todo estar al frente suyo, que sé que es una personalidad no solamente a nivel regional, sino una personalidad a nivel nacional. Por allá nos encontramos en la Universidad Pedagógica, en el auditorio de la Universidad Nacional, en varios escenarios, y sé el valor que usted tiene tanto a nivel de esta región como a nivel del país. Muchas gracias. Muy amable, maestro Vidal. Qué grato poder estar con usted aquí en este trabajo que se viene desarrollando con la Facultad de Educación titulado Polifonías y Memorias, que recoge las voces de los principales protagonistas que han contribuido a la construcción de la Universidad Surcolombiana y a proyectarla. Queremos conocer, maestro, los inicios suyos en el tema del ejercicio de la docencia, que se inicia, todo parece indicar, en el Colegio Nacional Santa Librada, quienes lo tuvimos la oportunidad de conocernos en eso que usted llama puntualmente y que tiene mucha razón, el alma mater en su momento de los huilenses. Usted venía del seminario con una fuerte formación filosófica, pero también con unas inquietudes y unas capacidades para el desarrollo de la música. Yo creo que del 72 recuerdo las enseñanzas suyas alrededor del origen de las notas musicales que tienen que ver con las notas musicales que se conocieron en el siglo XI, cuando el monje benedictino Guido d'Arenzo
usó un himno que se solía cantar en vísperas de la celebración de San Juan Bautista y tomó las primeras letras de cada estrofa para darle el nombre al himno. Y asimismo conocimos esa gran actividad que usted desarrolló en el tema de las semanas culturales, de los concursos de canto, hasta fundar la Tuna Libra de Una. Pero además ya venía con esa especie de aguijón y de inquietud que tenía que ver con las pedagogías emancipativas y con la teología de la liberación. Sí, en realidad yo estudié en un seminario hasta 1964. En 1965 me retiré y fui maestro de un colegio privado en mi pueblo, en Campo Alegre, Huila. Ahí trabajé 65 y 66. En 1967, cuando el temblor, cuando se cayeron todos los edificios, yo ya era el cantor de la Catedral de Neiva, el organista de la Catedral de Neiva, órgano sobre el cual se compuso el himno de la Universidad Subcolombiana. Efectivamente ahí, sobre el teclado del órgano de la Catedral de Neiva, se compuso una canción que en ese tiempo no se llamaba himno, se llamaba Juntos Haremos la Historia, y que después fue, 40 años después, fue legalizada por un acuerdo del Consejo Superior como himno de la Universidad Subcolombiana. Más adelante, estando ya como organista de la Catedral de Neiva, trabajé en varios colegios, en el ITRE, en el Ciudad de Neiva, bueno, en varios colegios, y más adelante, en el 67 y 68, me llamaron del Colegio Santa Librada que si yo quería reemplazar a un sacerdote que había renunciado para dictar la cátedra de religión y la cátedra de música, de paso la cátedra de música, aunque yo no he sido músico profesional, sin embargo, siempre tenía bastantes estudios de música en el seminario y aprendí a tocar un poco el teclado y todo eso por allá. Entonces entré al Santa Librada, me fue muy bien porque el sacerdote pues, era un sacerdote seguramente que tenía todas las ideas muy conservadoras en términos religiosos. Yo iba ya iba con ideas frescas, con las ideas de la teología de la liberación, había hecho algunos cursos con los jóvenes de aquí de la Catedral de Neiva, un grupo que se llamaba Palestra. Y entonces el padre cardenal, bueno, todas las cosas de la teología de la liberación las tenía muy frescas y con eso empecé a ingresar a los estudiantes del Colegio Santa Librada y tuve muy buena acogida por esa razón, porque ya la revolución empezaba a hervir en estos terrenos tan conservadores y tan diferentes al centro del país y a universidades como la Universidad Nacional de Colombia. Y en música también empezamos con los niños de sexto bachillerato, séptimo bachillerato, a hacer los primeros pinitos de la música, enseñarles las primeras cosas de la música, el pentagrama, las notas musicales, los primeros canticos infantiles, etc. Y bueno, me fue muy bien y entonces después me fui a trabajar al Caquetá, que eso lo puedo contar más adelantico, porque me fui a trabajar al Caquetá y a la vuelta volví al Santa Librada y trabajé otros años, 71, 72, ya en la jornada de la tarde, porque antes había trabajado en la jornada de la mañana. Ya habían abierto la jornada de la tarde, entonces volví a trabajar al Santa Librada en el 71 y 72. Maestro, usted define estudiar en la Universidad Surcolombiana y opta por administración educativa. ¿Por qué no optó por música? El sueño mío era ese, el sueño mío era ser director de orquesta. Irme para Europa de alguna manera, así fuera a pie o en burro, pero irme para Europa y llegar a ser director de orquesta, nunca pude serlo porque las finanzas no daban para eso. Mi papá había tenido 3 fincas, ya se había muerto, la plata se había perdido, las 3 fincas, bueno, esto es todo un cuento. Y entonces me tocó... Tan pronto abrieron me tocó participar de las marchas y de las cosas, de la empapelada de Neiva, de las cartas y telegramas que mandamos al centro del país pidiendo universidad. Y me tocó después ver cómo le dieron ese proyecto a Plaza Salcí lo pidió, pero a Plaza Salcí no lo dejaron pasar, sino solamente el proyecto de un instituto universitario subcolombiano, ITUSCO, no nos dieron universidad que pedimos, sino un ITUSCO. Pero bueno, y ahí en el ITUSCO abrieron solamente 3 carreras, Administración Educativa, Administración de Empresas y Contaduría Pública y para de contar, a nivel de tecnologías. La única educación, como yo ya era educador, la única educación era Administración Educativa, tocó estudiar eso, no había más que estudiar. Ya era a nivel profesional. Ya era tecnología. Terminada la tecnología, bueno,
En el Santa Librada fundamos, yo fundé con los muchachos lo que se llamaba la estudiantina, lo que se llamó la Tuna Libradura. Libraduna. Y luego cuando ya estuve aquí en el Itusco, fundamos con Pedro J. Chavarro, fundamos la estudiantina de Itusco que hizo historia aquí en la universidad. Y esa estudiantina la fundamos justamente para traer estudiantes, porque no había estudiantes para Itusco, había que irlos a buscar a los municipios del Huila. Entonces nos inventamos la tuna para irnos de municipio en municipio, después le agregamos teatro y después le agregamos danza y formamos con Misael García el grupo Grúas. Y entonces con ese grupo íbamos de municipio en municipio buscando estudiantes para el Itusco porque no había estudiantes. Fíjate cómo es la cosa. Los primeros pinos del marketing educativo. El marketing, un marketing artístico, además. Artístico, eminentemente artístico. Bueno, ¿cómo se hace después la vinculación suya a la universidad? ¿En condición de qué modalidad de profesor y para qué tipo de programa académico? Sí, por los buenos servicios que yo le presenté, que yo le presté a la universidad, al Itusco, el doctor Marco Fidel Rocha, que es el mejor y el único rector que yo verdaderamente saco la cara por él, el doctor Marco Fidel Rocha, el gran rector de esta universidad, me llamó un día y me dijo, oiga Chucho, a mí me dicen Chucho Vidal, a mí no me dicen ni profesor Vidal ni Jesús Vidal, oiga Chucho Vidal, ¿usted quiere ser jefe de bienestar aquí, en el Itusco de aquí o en el Itusco de Florencia? Le dije, doctor, déjeme pensarlo 8 días. A los 8 días volví y le dije, doctor, ya pensé. Dijo, ¿qué quiere? Le dije, no, me voy de jefe de bienestar para Florencia. Dijo, no quiere quedarse aquí, yo lo necesitaba aquí. Dijo, no. Le dije, no, me voy para Florencia porque quiero probar suerte, a ver cómo me va por allá. Y me fui de jefe de bienestar. Todo lo que encontré en Florencia fue una tienda que la manejaba un señor, un viejito con alpargatas, todo medio sucio el señor, con una ruana, y que no vendía sino papas fritas y gaseosa entre semana, y al fin de semana cerveza a los estudiantes del Itusco. Entonces yo llegué y revolucioné eso, yo ya sabía, ya me había dado cuenta que era un bienestar estudiantil, y conseguí presupuesto de donde no lo hubiera, y me fui para Bogotá y compré cantidad de cosas para dotar a los grupos deportivos, para dotar a los grupos artísticos. Y entonces en el Itusco de Florencia hubo como un renacer artístico, y fundamos allá grupo de música, grupo de danza, grupo de teatro, y todos los deportes que pudimos hacer, basquetbol, tenis de mesa, pesas, etcétera, de tal manera que se hizo una labor muy bonita. Maestro, vamos a ir a unos compromisos Claro. institucionales y ya regresamos Sí. a entrevistas Ágora y al especial Polifonías y Memorias de la Facultad de Educación. Gracias por continuar con nosotros en Entrevistas Ágora y en Polifonías y Memorias, programa de la Facultad de Educación. Maestro Vidal, ya el regreso a Neiva, esa experiencia ya como docente en el programa y también su desempeño como decano y también esa apertura de horizontes en el campo cultural que ustedes dejan como una gran huella. Gracias, Horizon. Esto en en la década del 80, yo regresé a Neiva a ser profesor
del Departamento de Administración Educativa, porque había una vacante ahí y entonces yo vine a llenarla. Pero antes yo había hecho una maestría en convenio entre la OEA y la Universidad del Valle, una maestría de 2 años en la Universidad del Valle, en Cali. Y cuando regresé de la maestría había sido decano por 6 meses en la Universidad hoy Universidad de la Amazonía, antes Universidad Colombiana Seccional Florencia. Entonces regresé y empecé a trabajar aquí normalmente en la carrera de Administración Educativa hasta que llegó el año 1984. En el año 1984 se anunció, ya había terminado la rectoría, un personaje en la rectoría, no recuerdo quién fue, y entonces se anunció que venía a ser rector el doctor Ricardo Mosquera Mesa. Y entonces, antes de que el doctor Ricardo Mosquera Mesa llegara, los estudiantes querían ya empezar, aunque eso no estaba normado, ni tampoco era normal que se diera. Los estudiantes y los profesores querían hacer elección, de la Facultad de Educación, querían hacer elección de decano, es decir, que el decano no fuera por imposición del rector o del gobierno nacional, sino que ellos iban a elegir su decano de la Facultad de Educación. Como yo acababa de ser decano en la Facultad de Educación de la Universidad de Caquetá, y hacía tampoco había llegado, entonces me preguntaron que si yo quería ser decano, que habían pensado en mi nombre porque tenían referencia de las cosas que yo había hecho en el Caquetá, y que entonces que si quería ser decano de la Facultad de Educación. Yo les dije, sí, me gustaría porque es una buena labor la que se puede desempeñar ahí. Y entonces hubo una asamblea aquí en el Coliseo, hubo una asamblea grande de profesores y estudiantes, y entonces se hizo la propuesta de si querían que el profesor Jesús María Vidal fuera decano de la Facultad de Educación. La gente no votó, no quiso votar, sino que por aclamación, todo el mundo se paró, y por aclamación, es decir, no hubo necesidad de votar, todo el mundo estuvo de acuerdo que yo iba a ser el decano, entonces quedé designado legítimamente, no legalmente, legítimamente como decano. En 1984 fue eso. El doctor Ricardo Mosquera llegó aquí como en el mes de, no sé, bueno, después del segundo semestre de 1984. Y entonces yo, en ese momento en que él llegó, había sido designado para hacer, junto con Miguel Tobar, junto con otros profesores de aquí, de las diversas facultades, para hacer el primer plan quinquenal de desarrollo de la Universidad Surcolombiana, y estábamos trabajando en eso. Yo recuerdo que el día que el doctor Ricardo Mosquera Mesa llegó, entró a la oficina de planeación, nos vio trabajando y dijo, ¿ustedes qué están haciendo aquí? Le dijimos, estamos elaborando el primer, todo el andamiaje para que sea el primer plan quinquenal de la Universidad Surcolombiana. Sería 80, 81, 82, 83, 84 y 85, primer plan quinquenal que se hizo y que después funcionó, con eso funcionó la Universidad Surcolombiana. Sobre todo porque había plata de regalías, entonces esa plata había que saber cómo emplearla. Hubo una desfortuna ahí, y es que el doctor Ricardo Mosquera Mesa traía ya el nombre de su vicerrector, de su secretario, de sus decanos y todo, y entonces traía el nombre del decano de la Facultad de Educación, ya lo traía también en el bolsillo. Cuando le dijeron al doctor Ricardo Mosquera que no, que la comunidad universitaria no quería que él designara de rector, porque ya el decano de Educación ya estaba elegido. Entonces, para el doctor Ricardo Mosquera, eso fue, él designó los otros decanos, menos el de Educación, no lo pudo hacer. La comunidad universitaria no se lo permitió. Para él eso fue una cosa muy grave, y desde ese momento en adelante se hizo enemigo mío. Me lo gané como enemigo mío. Yo no lo elegí como enemigo, fue él el que me eligió a mí como enemigo. Lástima porque hubiéramos podido haber hecho unas cosas muy grandes con el doctor Ricardo. Y entonces, ¿qué pasó de ahí en adelante? De ahí en adelante lo que pasó es que cuando a él le tocó, la comunidad lo obligó a llevar el acuerdo al Consejo Superior y que el Consejo Superior me nombrara, y a él le tocó posesionarme y todo. Aquí está el señor secretario de la universidad, que él firma el acta mía de posesión como decano del 1 de septiembre de 1984. De ahí en adelante fue una cosa muy grave porque a mí me obligó, con esa actitud de él, me obligó a no serle un colaborador, sino me obligó a hacerle, ¿cómo se dice?
Resistencia, oposición. Oposición, a ser opositor de él porque él no quería dejarme trabajar. Todo lo que yo proponía, se lo pasaba a otra persona o sencillamente no lo tramitaba o sencillamente no le daba recursos y para mí eso era una cosa muy delicada. Entonces me tocaba hacerle oposición porque no había más que hacer. Ante esa situación entonces yo empecé a trabajar con el Consejo de Facultad y el Consejo de Facultad trabajó muy bien conmigo. En ese tiempo los jefes de programa, todos los jefes de los 5 programas, educación preescolar, educación física, lingüística y literatura, administración educativa y bueno, y lenguas modernas, todos los programas los jefes de programa estaban a favor mío y con ellos hicimos muchas cosas, pero cuando se trataba, por ejemplo, de mandar una delegación a algún evento nacional, él mandaba el decano de medicina o el decano de ciencias contables en vez de mandar el decano de educación, es decir, a quien representaba la facultad de educación, a otro decano y no me mandaba a mí. Cosas así tan graves como esa. Yo alguna vez me fui por mi cuenta y me encontré con el decano de medicina, que era un tipo muy chévere, el doctor Ovidio, ¿cómo es que se llama? Odilio Méndez. Me lo encontré allá y le dije, oiga, doctor Odilio, ¿y a usted cuándo lo nombramos decano de educación? ¿Por qué está aquí representando a la Facultad de Educación? Dijo, no, es que el doctor Ricardo Mosquera me mandó a mí. Le dije, pues lo está haciendo muy mal hecho porque yo soy el decano de la Facultad de Educación. A mí me parece el colmo que usted haga eso. Bueno, cosas así. Entonces, sin embargo, hicimos muchas cosas. Mire, en el campo de la extensión se hizo con el profesor Gustavo Brilla, se hizo una labor muy hermosa con eso de la alfabetización en El Pato, en Santa María, en Aipe y varias otras varias regiones de aquí cercanas a Neiva. En el campo de la extensión se hizo mucha labor apoyando las sedes, porque las sedes estaban muy iniciales. Rafael Cortés las había creado con una cosa que llamaba radiocomunicaciones y después en forma semipresencial, pero todavía no estaban como tan solidificadas. Entonces nos dedicamos a ayudarlas a consolidar y logramos consolidarlas. En el campo de la extensión, bueno, hicimos... los 3 programas en el campo de arte que dejaron ustedes diseñar. Fuera de eso nos trajimos las 3 carreras de artes del Instituto Boliviano de Cultura y las pusimos aquí. Licenciatura en artes visuales, en artes escénicas y licenciatura en música, y empezaron a funcionar también en ese año 1984 o 85, empezaron a funcionar aquí también. Maestro, a propósito de la música y aprovechando el tiempo que es tan breve, el origen de lo que en un principio fue una canción muy personal suya y luego se convierte en himno de la universidad. Cuéntenos. Lástima que no le puedo decir más. Aquí hay unas cosas muy hermosas que vamos a continuar. Que hicimos en la facultad. Sí. Por ejemplo, la defensa de las facultades de educación que estaban para cerrarlas a nivel nacional. Nosotros fuimos a los congresos y a mucho honor yo fui designado por las facultades para ayudar a defender el no cierre de las facultades de educación. porque las que querían convertir solamente en escuelas normales. Cosas así pues hicimos. Por ejemplo, ¿qué más le digo? Hubo una cosa muy importante y es que los decanos, cuando vieron que Ricardo Mosquera estaba como metiendo mucho la politiquería, me eligieron a mí como representante del Consejo Académico o de los decanos al Consejo Superior. Ya yo en el Consejo Superior ya hice muchas más cosas allá. Ya había mucho más juego político. Mucho más juego político, allá hice más cosas. Sin embargo, Ricardo Mosquera siempre me tenía así, muy trancado, pero bueno, le resistí 2 años y medio y le renuncié a los 2 años y medio al Consejo Superior, no le renuncié, él no me pudo tumbar. Inclusive tuvo en sus manos la resolución para echarme de aquí a la universidad y no lo pudo hacer. No lo pudo hacer porque yo tenía mucha fuerza aquí con los estamentos. Bueno, vamos a... En síntesis, porque tenemos muy poco tiempo. Vamos al himno. El himno es que recién fundado el Itusco aquí hubo un reinado, sacamos reina a los estudiantes para un San Pedro. Y entonces el doctor Marco Fidel Rocha nos dijo, muchachos, ¿ustedes cómo pueden acompañar a la reina? Entonces nos reunimos varias personas, unos con tiple, otros con guitarra, otros con violín, otros con un contrabajo, y fundamos la Estudiantina de Itusco, ¿no? Y con la Estudiantina de Itusco, dirigida por Chávarro, Pedro J. Chávarro, él nos dio alitas para empezar a componer.
Entonces algún día a mí se me ocurrió sentarme al órgano de la catedral y empezar a componer una cancioncita. Y sí, yo compuse una cancioncita que se llamó Juntos Haremos la Historia. Y esa cancioncita empezó a funcionar y a funcionar y a funcionar aquí. Cada vez que había asambleas la cantábamos y eso enaltecía los ánimos de la gente para las marchas y para todo. Más adelante esa canción fue llevada a la UIS, a un concurso de música, y nos la hicieron cantar 3 veces en el Coliseo, ya no de la Universidad de la UIS, sino en el Coliseo de Bucaramanga, y nos la aplaudieron enormemente. Y más adelante entonces ya poco a poco se fue encarnando en la universidad y la gente la legitimó como himno de la universidad. Y 40 años después, el Consejo Superior la legalizó como himno de la universidad. Maestro, qué alegría tenerlo aquí. El tiempo ya se nos agota. Tendremos que hacer otros programas para tocar múltiples aspectos que se quedaron ahí. Hay muchas cosas que decir. Sí, hay muchas cosas que decir. Agradecerle su presencia en Entrevistas Ágora y en este especial de la Facultad de Educación, Polifonías y Memorias. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Horizon. Muchas gracias, amigos.